identifica un narcisista. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Estoy aquí en un bonito lugar y me vino una pregunta a la cabeza de si los narcisistas podrían mimetizarse con la naturaleza. Hemos hablado en otros capítulos de su gran desconexión con muchas cosas, con la gente. A la hora de que tú le cuentas un problema, desconectan con eso. A veces son como muy ausentes de las verdaderas circunstancias del entorno, precisamente por esta desconexión que caracteriza al trastorno. Ahora, también vino a mi cabeza todo el tema de la TDA, el trastorno de déficit de atención, que en algunos casos podría parecerse mucho a este síntoma, digamos, del narcisismo, ¿no? En donde una persona no conecta completamente con alguien porque se distrae, porque empieza a hacer otra cosa, porque ya no le pareció interesante, ¿no? Y por eso también a los TDA se les acusa un poco como de descorteses. Bueno, ¿un narcisista realmente puede conectar con la naturaleza? Voy a volver a preguntar esto y les voy a dar una respuesta en corto. La respuesta es sí. Recordemos que los narcisistas, parte de este trastorno, parte del problema que tienen es que nunca pueden llegar a experimentar realmente como la paz interior o la felicidad. Entonces, cuando yo veo a un narcisista aquí en el lugar donde yo estoy, ayer me topé justamente uno ahí en la playa. Estoy en una playa que se llama Zipolite, aquí en México, que es en Oaxaca. Es una playa muy famosa, es en hippie, en donde pues la gente viene aquí a relajarse. Son 3 costas muy bonitas donde vienes y te relajas realmente. Y ayer caminando por la playa, de repente vino de frente un chico bastante hippie, no, moreno totalmente. Y cuando me vio, o sea, gritó así, oh, wow, oh my God. Luego, ¿no? Obviamente yo pasé de largo. Obviamente vi su narcisismo en 3 patas, una aura muy oscura. Y ya no volví a cruzar palabra con él, pero ahí me quedó como este gusanito y por eso quería hacer este capítulo. O sea, me empecé a preguntar, dije, ¿realmente un narcisista puede mimetizarse con esta naturaleza y llegar a sentir la armonía que nosotros los empáticos sentimos? Pues bueno, vamos a analizar bien antes de proseguir, porque sé que el tipo que ayer estaba en la playa y yo pensé luego que era narcisista, porque obviamente yo sé que estoy guapa, pero no es para tanto y para que me digan, wow, oh my God, esto es demasiado. Hay narcisistas que aún siguen haciendo este love bombing tan obvio, tan acelerado. Pues bueno, el caso es que un narcisista puede experimentar esta paz en la naturaleza por momentos. ¿Por qué lo sé? Porque justamente en estas playas es donde yo estuve a punto de descubrir el tema del narcisismo con el sapo. Y yo me acuerdo que aunque él se veía más relajado que, por ejemplo, en la ciudad, había una parte de él donde no era plena y no era totalmente conectada con el entorno. Y esto también lo he visto en los TDAs, fíjense. O sea, obviamente tú puedes llegar y disfrutar la naturaleza, aunque por ejemplo yo veía al sapo sentado cómodamente en la arena, había como un algo de que no, como un halo de ausencia, es decir, como que no había como este agamiento, por decirlo de una manera, esta sinergia que un empático puede llegar a tener con la naturaleza. O sea, yo lo he visto, es como inclusive un poquito más fingido. Y lo he visto, por ejemplo, con chicas narcisistas, que me ha tocado también de repente estar con algunas en la playa, ¿no? Que empiezan con el tema de hacer yoga, ¿no? La forma en que hacen yoga de repente es como más de llamar la atención, más que justamente comulgar con el entorno en donde está, inclusive invadiendo espacios que no debieran invadir en un momento dado. No sé si me estoy explicando. El TED puede llegar a conectar con la naturaleza de una manera mucho más profunda. Yo lo he visto, yo tengo una amiga muy cercana que es TDA y puede tener todos estos problemas de atención, de obsesión, como lo es este trastorno, pues, pero a la hora de, por ejemplo, estar con la naturaleza, conectar con una planta, con la naturaleza, es realmente empática y realmente conectada con ello. Son sutilezas, son pequeñas diferencias, pero como digo, ya que estaba yo por aquí, se me vino esta cuestión a la cabeza y dije, pues sí, tengo que barajear un poco la situación ya que me vino la duda en la cabeza, porque sé que a algunos de ustedes a lo mejor de repente les va a pasar, es pregunta por la cabeza y puede ser un indicativo, como digo, de si estás con alguien narcisista o no. El tema de la naturaleza con los narcisistas, por ejemplo, también me viene el tema del antiperros a la cabeza, ¿no? Que él decía que tenía su huerta ahí en su casa y realmente no atendía nunca la huerta, la atendía un mono, ¿no? Y él realmente nada más iba a recoger las lechugas para sentirse súper orgánico. Cuando fuimos a comprar, me acuerdo, unos cuenquitos para meterlos en la tierra porque esto irrigaba, digamos, la humedad de la tierra y hacía que las plantas duraran más. Como que no entendió bien el concepto, las enterró mal y pese que ya la señorita en la tienda inclusive la había súper explicado cómo tenía que hacerlo y lo hizo mal. Y había como esa desconexión, como que yo sentía que no entendía cómo funcionaban las plantas. Y esto
yo sé que algunas veces podría pasarle a un TDA, que a lo mejor no entienda cómo funcionan muchas cosas, pero sí creo que la desconexión de un narcisista con la naturaleza es mucho más obvia. Es decir, por ejemplo, el tipo que llegó ayer a la playa, o sea, si venía todo hippie, venía todo como muy, pues quemado por el sol, lleno de caracoles, como muy en su, ya saben, semichamán, ¿no? Que obviamente esto, a lo mejor un extranjero lo ve y dice, wow, ¿no? O sea, hasta aquí hay un chamán y más con el teatro que veo que esa persona estaba como dispuesta a montar, pues sí cae la gente redonda, ¿no? Pero uno que tiene como este ojo, lo ves y sí ves como esta parte mimetizada, esa mimetización. Y ojo, yo no creo que la mimetización tiene que ver también directamente con una conexión. O sea, puedes llegar a entender esto y mimetizarte un poco, pero a la hora de la hora hay algo en ti que brinca, ¿no? Y que no embona con el entorno. ¿Qué piensan ustedes de eso que estoy diciendo? ¿Ustedes han visto actuar un narcisista en la naturaleza? Por ejemplo, vengo pensando en otro narcisista que conocí hace muchos años, que era biólogo, de hecho, y la forma en que hablaba de la naturaleza obviamente era muy académica, muy profesional. Y él, por ejemplo, se especializaba en los monos, ¿no? Los chimpancés más concretamente, y cómo hablaba de ellos. Sí había como una comprensión de la especie muy sencilla, sí lo comunicaba bien, pero siempre había una parte, por ejemplo, a mí me brincaba mucho que con toda la experiencia que él tenía, por ejemplo, de vivir en selvas, de tratar con estos animales, había una parte de él donde parece que no entendía lo que era un simio, o sea, lo que era un chimpancé, o sea, como si inclusive le llamara la atención cosas que para mí resultaban muy obvias, como una persona que me gusta mucho mover la naturaleza y que entiendes cómo funciona bastante bien la naturaleza. A ver si me estoy explicando bien, espero, si no, díganme, yo se los contesto aquí abajo si tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo. Pero hay una parte en donde esto se ve, esa mimetización, se ve que esto es solamente un teatro y no una amalgama, una fusión completa con la naturaleza como puede suceder con un empático. Yo les voy a decir una cosa, yo, por ejemplo, los maestros más cañones que me he encontrado en la vida, empáticos, han sido gente que vive en la selva, que a lo mejor nunca fue a la escuela y sin embargo sí tienen un conocimiento súper profundo de la naturaleza. O sea, no nada más por haber vivido ahí, sino como por esta empatía que te ayuda a generar lazos más auténticos y más profundos con, no nada más con las personas, sino con todo lo que te rodea. Y podrían explicarte eso, por qué un mosquito te pica, por qué una flor se abre a tal hora y se cierra a tal hora, por qué muchas cosas, por qué el viento sopla del este o del oeste o del sur, cosas muy sencillas, ¿no? Que cuando, por ejemplo, te la plantea un narcisista, que además lo leyó y no es que a lo mejor se haya dado cuenta, o si se dio cuenta, te lo plantea como con una actitud de entitled, ¿sabes? Como de yo sé más que tú, como de yo sé, esta es información privilegiada, ¿no? O sea, hay un tono de eso cuando te comparten este tipo de conocimientos, o que se ponen muy by the book, ¿no? A leerte como la cátedra y tú no puedes decirles nada, oye, es que aquí ese hilo plateado que se hace en el mar es una corriente, no, bueno, eso pueden ser también algas medidas y contaminación de no sé cuál, y se ponen como en un plan de muy desconectado. Y además, siempre por delante, como que tienen esta tendencia a negarte las cosas antes de escuchar, ¿no? Antes de crear una conciliación o un punto en común. Entonces, en esa forma también de compartir esto que pueden a lo mejor ellos estar sintiendo, teniendo con la naturaleza, esa incapacidad que ellos tienen, puede ser también como una bandera roja. Porque yo la gente esta que les digo que yo he conocido en la selva, súper linda, súper empática, o sea, nunca han tenido ningún choque para comunicarte todo lo que ellos saben, se abren, te explican más detalles y con una sencillez bueno, que flipas, ¿no? Que comprendes todo. En cambio, un narcisista siempre va a dejar algo como en un lenguaje rebuscado para que tú no termines de entender todo bien. En resumen, los narcisistas sí pueden mimetizarse con la naturaleza, pero no pueden compenetrarse con ella. De alguna manera es como si parte de ella fuera ajena a ellos, como si no pudieran entenderla completamente. Por eso yo creo que hoy en día gran parte de los problemas climáticos que tenemos han sido provocados por los narcisistas, por su falta de conciencia, por su falta de conexión con el entorno. Mucha de esta destrucción natural que provocan la justifican con pretextos que no son entendibles para los empáticos. Es decir, los justifican con ideologías que para ellos sí tienen sentidos, pero para el resto no. Por ejemplo, anteponen los intereses materiales al bien común,
como un Trump que no cree en un cambio climático, como un Bolsonaro que vende la mitad de la selva de Amazonas, gobernantes que apuestan por las energías de hidrocarburos cuando hay unas alternativas que no dañan tanto ni al planeta ni a la naturaleza. ¿Tú qué opinas? Estamos rodeados de opiniones narcisistas y por eso el planeta está sufriendo el cambio climático que tenemos hoy en día. ¿Realmente crees que un narcisista es capaz de proteger la naturaleza anteponiendo a sus propios intereses? No, los narcisistas no pueden entender la importancia de la naturaleza, es decir, la naturaleza de la naturaleza. No pueden ver que si la dañan, nos dañan a todos. Y para ellos es más importante alimentar un sistema económico que alimentar un sistema ecológico y equilibrado para todos. Pues bueno, amigos, amigas, cuéntenme aquí abajo si ustedes han conocido algún narcisista en la naturaleza y si les cuadra lo que les estoy diciendo. Pónganle like al capítulo y compártanlo.